Hace solo unas horas, el Pentágono lanzó una convocatoria que nadie esperaba. Cientos de generales y almirantes fueron llamados de golpe a una reunión secreta. Algo así no ocurre todos los días, ni siquiera en tiempos de guerra. Lo extraño es que no se ha dado ninguna explicación clara. Silencio absoluto. Y cuando el poder se mueve en silencio, la historia nos enseña que nunca es por casualidad. El encargado de dar la orden fue el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth. En un comunicado breve, casi escueto, se informó que todos los altos mandos militares debían presentarse en la base de Quantico, en Virginia, la próxima semana. La frase oficial fue sencilla: el secretario se dirigirá a sus altos mandos militares. Ni una palabra más. Ningún detalle adicional. Lo inusual es que se trata de una convocatoria masiva, que incluye a generales y almirantes de 4 estrellas, hombres y mujeres con cargos tan altos que rara vez coinciden en una misma sala. Y menos aún de manera imprevista. Este simple hecho es suficiente para que muchos consideren que estamos ante un acontecimiento fuera de lo rutinario. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que mirar atrás. El Pentágono rara vez convoca a tantos generales al mismo tiempo. Ni siquiera durante conflictos abiertos se concentra a toda la cúpula militar en un mismo lugar, porque hacerlo supone un riesgo enorme para la cadena de mando. Y sin embargo, ahora lo están haciendo. Este movimiento llega en un momento delicado. Estados Unidos atraviesa tensiones políticas internas por el inminente cierre del gobierno, el presupuesto militar está en debate, y además, en los últimos meses se han producido despidos y reestructuraciones sin precedentes dentro de las Fuerzas Armadas. Oficiales de 4 estrellas, con décadas de carrera, han sido apartados de un plumazo. Todo esto bajo la dirección de Pete Hegseth, un secretario de Defensa que ha dejado claro que quiere remodelar el ejército desde la raíz. En este contexto, la convocatoria masiva ya no parece un simple encuentro, sino una pieza más de un tablero mucho más grande. Cuando la noticia comenzó a circular, las especulaciones no tardaron en aparecer. La convocatoria del Pentágono a todos sus generales no es un hecho menor, y cada hipótesis que se plantea abre una puerta distinta hacia lo desconocido. La versión oficial, el discurso estratégico. La explicación más benigna sugiere que Pete Hegseth quiere dar un mensaje directo, cara, a toda la cúpula militar. Algunos lo interpretan como un intento de marcar su autoridad, de imponer una nueva ética guerrera que encaje con su visión de un ejército más disciplinado, más duro y más alineado con los objetivos políticos actuales. Quienes defienden esta teoría aseguran que el encuentro sería una especie de discurso fundacional, un acto de mando, donde se fijarán las directrices para los próximos años. Pero incluso si fuera así, surge la duda: ¿por qué hacerlo en secreto y con tanta urgencia? ¿Por qué arriesgar la seguridad reuniendo a todos en un solo lugar, en vez de hacerlo por videoconferencia, como se ha hecho en el pasado? La hipótesis de la purga. Otros analistas sostienen que lo que se avecina es mucho más oscuro, una purga interna. En los últimos meses, varios generales de 4 estrellas han sido apartados sin contemplaciones. Oficiales con décadas de experiencia y un historial intachable fueron reemplazados de golpe. Esta reunión, dicen, podría ser el escenario perfecto para anunciar más despidos, reestructuraciones y movimientos inesperados. Una limpieza total de la cúpula, diseñada para colocar en los puestos clave solo a quienes muestren obediencia absoluta. Si esta teoría es cierta, la reunión no será un simple discurso, sino un terremoto interno que podría redefinir el mando militar estadounidense. El escenario geopolítico. Pero también existe una hipótesis que apunta hacia afuera. Con el mundo en tensión, con fricciones crecientes entre Estados Unidos y potencias como Rusia, China o incluso dentro de la OTAN, no son pocos los que creen que esta convocatoria podría ser la antesala de una operación militar de gran escala. Una reubicación de tropas, una estrategia de choque, o la preparación de un movimiento que altere el equilibrio internacional. En ese caso, la reunión no sería para purgar, sino para coordinar. El hecho de reunirlos en persona podría deberse a que se necesita un juramento de lealtad total, un compromiso que no se puede sellar tras una pantalla. La teoría del control político. Y, finalmente, está la visión más inquietante, que todo esto no tenga que ver ni con guerras exteriores ni con reformas militares, sino con el poder interno. En tiempos de incertidumbre política, controlar al ejército es controlar la última línea de fuerza de un país. Una reunión de esta magnitud puede ser una demostración de poder, un recordatorio a los generales de quien manda realmente. Un mensaje claro: el Pentágono está bajo control, y cualquier disidencia será detectada y neutralizada. Lo más inquietante de todas estas hipótesis es que ninguna puede descartarse por completo. Todas encajan, en mayor o menor medida, con los movimientos recientes de Washington.
Y todas, en mayor o menor medida, llevan a la misma conclusión: algo grande se prepara en silencio, y el pueblo no está siendo informado. Hay un detalle que no se puede pasar por alto: reunir a todos los generales en un mismo lugar es, en sí mismo, un riesgo colosal. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están diseñadas para mantener siempre la continuidad de mando. Esa es la primera regla en tiempos de crisis: nunca concentrar demasiado poder en un solo punto, porque un ataque, un accidente o incluso una catástrofe natural podría dejar a la nación sin su cúpula militar. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrirá en Huántico. ¿Por qué arriesgar tanto? Esa es la pregunta que divide opiniones. Algunos piensan que es un error de cálculo, un acto de imprudencia política. Otros, sin embargo, sospechan que se trata de un movimiento calculado, un todo o nada que revela que lo que está en juego pesa más que la seguridad misma. El primer riesgo es el militar. Si algo ocurriera durante esa reunión, un ataque terrorista, un ciberataque que afectara las comunicaciones, incluso un sabotaje interno, la cadena de mando podría quedar en jaque. El país más poderoso del planeta, aunque fuera solo por unas horas, quedaría descabezado. Ese riesgo, para muchos, no es aceptable, salvo que el verdadero propósito de la reunión no sea tanto operativo, sino simbólico. El segundo riesgo es interno, la moral. Los generales que llegan a una sala sin saber por qué han sido convocados, lo hacen con una mezcla de incertidumbre y temor. Esa sensación de vulnerabilidad erosiona la confianza en el mando superior. La desconfianza puede extenderse como una sombra, y un ejército dividido en su cúpula es un ejército debilitado, incluso sin disparar una sola bala. El tercer riesgo es político. El silencio del Pentágono no solo genera especulaciones dentro del ejército, también en la opinión pública. Y lo que es peor, en el resto del mundo. Gobiernos rivales observan estos movimientos con lupa. Rusia, China, e incluso los propios aliados de la OTAN interpretan estas señales a su manera. ¿Ven un acto de reorganización? ¿O un síntoma de debilidad? ¿Un intento de consolidar poder interno, o el preludio de un movimiento militar? En cualquiera de los casos, la imagen que proyecta Estados Unidos es la de un gigante que trama algo en secreto. Y en política internacional, las apariencias son tan poderosas como los hechos. El cuarto riesgo es la filtración. Convocar a cientos de generales aumenta exponencialmente la posibilidad de que alguien hable. Que se filtre un dato, un comentario, una frase sacada de contexto. Y, en la era digital, una chispa basta para encender un incendio global de rumores. La pregunta ¿es posible que el Pentágono haya considerado este riesgo y, aún así, decidiera seguir adelante? Tal vez la intención no sea evitar las filtraciones, sino provocarlas. Tal vez se busca sembrar deliberadamente incertidumbre en la opinión pública, como si el silencio fuera una estrategia de guerra psicológica. Y finalmente, el riesgo más oscuro, la instrumentalización del ejército. Cuando se manipula la cadena de mando para fines políticos, el ejército deja de ser una institución de defensa para convertirse en un instrumento de poder interno. La línea entre la seguridad nacional y la obediencia política se vuelve difusa. Y en ese terreno, todo es posible, desde el refuerzo de un control autoritario hasta la preparación de medidas que podrían cambiar el curso de la democracia estadounidense. Lo que queda claro es que esta reunión no es un simple trámite administrativo. Es un movimiento cargado de riesgos, de símbolos y de posibles consecuencias. Y lo más alarmante es que el silencio oficial no las reduce, al contrario, las multiplica. Lo más inquietante de todo esto no está dentro del Pentágono, sino fuera de él. Porque esta convocatoria no ocurre en el vacío, sino en medio de un tablero geopolítico cada vez más frágil. La hipótesis de la guerra silenciosa. Muchos analistas señalan que Estados Unidos podría estar preparando una escalada que aún no se anuncia públicamente. Los conflictos latentes con Rusia y China, las tensiones dentro de la OTAN y la creciente inestabilidad en Oriente Medio dibujan un escenario de múltiples frentes abiertos. Una reunión masiva, presencial y secreta de la cúpula militar podría ser el preludio de una gran operación. Algo lo suficientemente grave como para que los generales deban estar físicamente presentes, mirándose cara a cara, sin pantallas, sin filtros, sin riesgos de espionaje digital. El nuevo orden militar. Otros van más allá. Lo que está ocurriendo en Huántico no sería una simple estrategia bélica, sino la preparación de un reordenamiento mundial. Una transición hacia un nuevo orden militar en el que Estados Unidos busca reafirmar su supremacía. Esto encajaría con los despidos recientes y las purgas internas, limpiar la cúpula de voces críticas, dejar solo a quienes juren lealtad absoluta y desde allí proyectar un ejército alineado con una visión mucho más agresiva de poder. La sombra del control interno.
Pero en las teorías conspirativas globales también aparece otro ángulo. ¿Y si la amenaza no viene de fuera, sino de dentro? En tiempos de crisis económica, política y social, consolidar el control sobre el ejército puede ser el primer paso para un giro autoritario. Reunir a todos los generales en un mismo lugar, recordarles quién manda, y luego proyectar ese mensaje al mundo. El poder está bajo control, el ejército obedece, y nada se mueve sin permiso del Pentágono. Un mensaje que no solo apunta a los rivales externos, sino también a la propia población. Las señales de otros países. No es casualidad que, apenas difundida la noticia de la convocatoria, medios internacionales comenzaran a especular. En Moscú y Pekín, este tipo de movimientos se leen como una amenaza, una advertencia velada. Y lo mismo ocurre en Europa, donde los aliados de la OTAN observan con cautela. ¿Es Estados Unidos un socio estable, o un gigante que está tomando decisiones en solitario, al margen de las estructuras de cooperación? En cualquiera de los casos, la imagen que se proyecta al mundo es de preparación, de concentración de poder, y de un país dispuesto a mover sus piezas sin avisar. El patrón histórico. La historia se repite. Antes de cada gran conflicto, siempre hubo una reunión en secreto. Antes de cada quiebre mundial, siempre hubo una cita que nadie entendió en su momento, pero que después quedó marcada como el punto de inflexión. Y esa es la sensación que flota en el aire, que estamos frente a una de esas reuniones que, en unos años, podría recordarse como el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginamos hoy. La gran incógnita es qué ocurrirá tras esas puertas cerradas en Huántico. ¿Será un simple discurso para reforzar la autoridad del secretario de Defensa? ¿O estaremos presenciando el inicio de una purga histórica en la cúpula militar de Estados Unidos? Tal vez se trate de algo mucho más grande, una preparación silenciosa para un conflicto global que aún no ha sido anunciado. La verdad es que, en este momento, nadie lo sabe con certeza. Y ese es el verdadero poder de esta reunión, el silencio. Porque cuando los líderes del ejército más poderoso del planeta se mueven en secreto, el resto del mundo solo puede especular, temer y esperar. La historia nos enseña que siempre hay una cita, un encuentro en la sombra, antes de los grandes giros del destino. Y puede que esta sea una de esas noches que, dentro de años, recordemos como el punto exacto en el que todo empezó a cambiar. El Pentágono guarda silencio. Los generales ya están convocados. Y mientras tanto, el resto del mundo solo tiene una pregunta en la mente. ¿Qué se decidirá en esa sala, y cómo afectará al futuro de todos nosotros?